Y se escuchan voces. Héctor, ¿podrías silenciar tu micrófono? ¿Cómo decís? Sí, podés silenciar el micrófono tuyo, que está abierto y se escuchan las voces. Ahí lo... Y no sé si es el de Héctor, ¿eh? Puede haber algún otro participante. Ahí está, ahí está. Bueno, Sí, eh, no sé si está compartida ya la pantalla. Creo que es el momento de dar inicio a este webinar que trata de baterías de litio aplicadas a la industria fotovoltaica. Vamos a hacer una breve introducción sobre los sistemas de almacenamiento de energía para ir identificando entre ellos justamente a las baterías de litio y el sitio de preponderancia que van adquiriendo en esa búsqueda. Entonces, vamos a hacer un poquito de definición para decir qué es el almacenamiento de energía. Bueno, justamente voy a poner el puntero láser a ver si se ve mejor. Ahí está. Se define como almacenamiento de energía a la captura de energía en un momento dado para ser utilizada en un momento posterior. Bueno, es una definición genérica que le cabe a todos los sistemas y tecnologías. Significa que hay que convertir una energía en otra para utilizarla por conveniencia económica, básicamente, en algún otro momento. Las formas de energía con las cuales se dan origen a las tecnologías son básicamente las 6 que están mostradas en estas dos columnas. Son electroquímico, las baterías son un caso; químico, bueno, son otros que tienen que ver con reacciones químicas; térmicos, eléctricos, mecánicos y biológicos. Biológicos básicamente es la acumulación de azúcares en organismos vivos, pero ya que estamos definiendo, estos son todos los que existen. Si vemos en función del tiempo, estos almacenamientos de energía se definen como de corto y de largo plazo. Dando un paso más, vemos que el Consejo Mundial de la Energía en el 2016 definió a los tipos de almacenamiento de energía posibles, básicamente en el objetivo de la industria eléctrica de almacenamiento de electricidad. Definió las mismas 6 que teníamos antes: mecánicos, térmicos, químicos, electroquímicos y eléctricos, y le fue dando algunas subcategorías. Por ejemplo, en el mecánico está el bombeo hidroeléctrico, el aire comprimido, el aire líquido almacenado, los volantes de inercia. Bueno, y así fueron avanzando con unas formas de cada uno, que algunas son muy pequeñas en cuanto al desarrollo que pueden llegar a tener, pero básicamente para definirlas aquí están todas. En la parte química se destaca el almacenamiento de hidrógeno, que es uno de los vectores de energía más importantes para el futuro. En la parte de los electroquímicos, que son justamente las baterías, están las baterías de litio, las baterías de plomo ácido, las de nitrosulfato y las de reducción. También en la parte eléctrica existen los supercapacitores. Entonces, un poco para darle forma a todas estas definiciones un poco áridas, si vemos que en un gráfico de energía que está en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas está el tiempo, vemos que partiendo de 1 kilowatt hasta 1 pentawatt hora, y en función del tiempo, de prácticamente ningún tiempo, 0 tiempo hasta 1 año, los sistemas, las tecnologías del almacenamiento de energía se van entrelazando unas con otras para mostrarnos en qué regiones y en qué tiempos son adecuadas. Para todo lo que definimos como almacenamiento de largo plazo, están aquí las
mostrados en el cuadro rojo, y ahí está el bombeo hidroeléctrico. También están estos PTG y PTGs, Power to Gas, Power to Gas metano y Power to Gas hidrógeno. Power to Gas es dar energía a estos vectores, metano e hidrógeno, para que quede almacenada en ellos y liberarla en algún otro momento y en algún otro lado. También están las tecnologías de compresión de aire comprimido entre las de largo plazo. Vemos aquí que aparecen no de largo plazo, también las baterías y los volantes de inercia. Esto es energía y tiempo. Si vemos en un otro gráfico la energía con la potencia y dejamos que los tiempos estén vistos aquí en unas líneas como a 45 grados, que está mostrado ahí para un segundo, para un minuto, y así sucesivamente hasta un mes, vemos los nombres de las tecnologías con las cuales se almacena energía y encontramos ahí, por ejemplo, que las baterías de litio son la elipse esta celeste, la cual va de básicamente desde casi 1 kilowatt hasta 10 megawatts. Y que tiene una capacidad de potencia, perdón, eso es en megawatt hora, y en capacidad de potencia está básicamente de 1 kilowatt hasta 100 megawatt, ¿sí? Es un amplio rango. También se muestra los volantes de inercia en la parte verde, los supercapacitores en la roja, y en definitiva hay un área de trabajo de los casos aplicables, que ya yendo más a concreto, que está definida por el óvalo en negro, que van en energías de 1 kilowatt a 1 megawatt, kilowatt hora, 1 megawatt hora, y de potencias del orden de los 10 kilowatt al megawatt hora. Los sistemas de almacenamiento de energía sirven tanto para el lado de la generadora, transmisora, distribuidora, o sea, lo que normalmente llamamos la utility, y para el lado del que consume. Entonces, también la definición en 2017 se tomó como que hay un sistema que quedó el nombre en inglés in front of the meter, o sea, del lado de la distribuidora, transmisora, o behind the meter, que es del lado del consumidor. En ambos lados hay necesidades y posibilidades de almacenar energía. Entonces, esta definición hace que hay inversiones, que son las que hacen los proveedores de energía en general, y los consumidores de energía, ambos para tomar provecho de las ventajas de lo que es almacenar energía. Unos datos recientes, como para cobrar idea, que son de la Agencia Internacional de Energía, decía que en el año 2018 el 96 y un poco más por ciento de los sistemas de almacenamiento de energía consistía en el bombeo hidroeléctrico, mientras que las baterías electroquímicas representaban casi la totalidad de los sistemas de almacenamiento de energía restantes, con un poquito menos del 4%. Al año siguiente, en 2019, en el mix de las tecnologías para las baterías electroquímicas, las de iones de litio son las que dominan. Y ese mix de tecnologías muestra que las baterías de plomo ácido pasaron de tener una participación del 40% en almacenamiento de energía en 2011 al 5% en el 2018. O sea, una fuerte disminución. Estamos hablando aquí de las baterías dedicadas tanto a sistemas del lado del usuario final, o behind of meter, como dijimos antes, o de las propias utilities o in front of meter. Si vamos un poquito más y excluyendo al bombeo hidráulico, y a través de los años desde el 2011 al 16, que son los datos que están disponibles,
El mix de las tecnologías para almacenamiento de energía están detallados en la parte inferior, pero vemos que las baterías de litio han tenido un descenso en 2012, pero se han mantenido creciendo en su participación como la opción para sistemas de energía, de acumulación de energía, hasta el 2016, y esto ha seguido en crecimiento. Se habla mucho, o hablamos mucho, de baterías de litio. Hay varias baterías de litio, hay 6 químicas comerciales, que son las que intenta resumir este gráfico colorido. Cada una de las tecnologías de esas 6 químicas están descritas por medio de 3 letras, y que son básicamente un resumen de los materiales químicos que la van componiendo. Si se fijan, los atributos que están destinados a ser ponderados, aquí son la energía específica en watt hora por kilogramo, la potencia específica en watt por kilogramos, la vida útil, la seguridad, la estabilidad y el desempeño, y por último el costo. Los colores marcan el verde oscuro de categoría de excelencia hasta el horrible, que es el borrabino que hay al final. Entonces, todas estas baterías o químicas de baterías, vemos que hay básicamente 2 que son las que tienen mejor ranking, que son las LFP, que son las litio ferrofosfato, y las NMC, que son de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que están acá. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellas? Que las LFP son muy malas en el sentido de la energía específica, ¿no? O sea, poca energía por kilogramo. Esa es lo que las diferencia. Y un poquito en adelanto, las baterías NMC, las que son litio, níquel, manganeso y cobalto, esas son las que más se ha desarrollado la química y la que está dando origen a la mayoría, hasta ahora, de las baterías destinadas a la movilidad eléctrica. Saltando un poquito y viendo la evolución a futuro que se predice para estas baterías de litio, entre 2015 a 2030 el desarrollo que se prevé es el siguiente, el mostrado aquí. Estas son las que mostrábamos antes de níquel, manganeso y cobalto, estas son las de litio, ferrofosfato, y estas son las de níquel, cobalto y aluminio. En 2015 la participación era mayor del 70% de las NMC. Sin embargo, en 2030 tendrán prácticamente un tercio de participación en el mercado y tendrán preeminencia las de litio ferrofosfato y las de níquel, cobalto y aluminio. También se desarrollarán otras químicas que no están en la tabla anterior, que hoy por hoy son bastante poco conocidas y todavía están en investigación para ver si se pueden industrializar. La principal diferencia estructural entre estas distintas químicas que hablamos es el material que construye el cátodo, y es el material que normalmente da el nombre específico a cada familia. En general todas tienen ánodo de grafito, excepto las LTO. Vamos a volver y leer qué es LTO, es titanato de litio. Las de titanato de litio tienen un cátodo que se asocia a su nombre, que es el grafito, el cátodo de grafito, mientras que las otras es el ánodo de grafito. Aquí hay un comentario breve que dice que los sistemas de almacenamiento de energía dependieron en gran medida de todo lo que es la movilidad eléctrica hasta ahora, pero los requisitos de rendimiento van cambiando y van a hacer que los mercados de almacenamiento de energía para movilidad eléctrica, autos eléctricos, etcétera, sean unas baterías,
y que las baterías para acumulación de energía estáticamente sean otras baterías. Entonces, esto nos marca que las baterías de litio ferrofosfato son ya y serán las preferidas del mercado para el almacenamiento de energía, en que las restricciones de peso y volumen son menos importantes. Claramente no tiene que pesar mucho si tiene que mover un vehículo. Como vimos antes en la comparación, las baterías LFP, que son las que más evolucionarán, tienen mal desempeño en la energía específica, o sea, poca energía por kilo. Pero eso importa menos si es que no hay que moverlas. ¿Cómo es la expectativa hasta 2030 de la demanda de baterías de litio en general? Bueno, acá en este gráfico de McKinsey han tomado solamente 3 referencias, que es en celeste azul la movilidad eléctrica, autos eléctricos, almacenamiento de energía es la porción negra y la electrónica de consumo, que es la porción gris. Como vemos, el crecimiento se espera que sea muy grande, enormemente mayor y participación de la movilidad eléctrica, pero también un fuerte crecimiento de los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Por qué las baterías de litio han evolucionado tanto en el mercado y se han impuesto por sobre otras posibilidades de batería? Básicamente porque los precios han tenido una drástica reducción en los últimos, digamos, 10 años. Partiendo de un costo por kilowatt hora de 1.183 en el 2010, el promedio para el 2019 fue 156. Quiero aclarar que estas son precios básicamente de la industria de las baterías NMC, las que se dedican a la movilidad eléctrica, que son las mayoritarias. Pero todas las químicas que vimos antes, todas han sufrido una fuerte reducción de precio a través de los años. A ver si vamos a la próxima. Aquí, un poquito para dar una idea, a nivel de utility, o sea, no a nivel de los consumidores, sino a nivel de la red, aquí se ven para el sistema de almacenamiento de energía de 10, 20 y 80 megawatt hora, cómo son los precios en 2020 y cómo se esperan que sean hasta el fin de la década. Entonces vemos que hay una reducción fuerte, principalmente aquí esto sobre el eje de ordenadas, vemos que son millones de dólares. Hoy por hoy podrían decir que cuesta unos 33 millones de dólares un almacenamiento de 80 megawatt hora para una utility, y que ese precio se espera se reduzca, bueno, digamos como a menos de 20 en los próximos 10 años o 9 años. Y todas tienen una reducción fuerte, por eso también la expectativa es apostar sobre esta industrialización cada vez mayor, que permite que los precios sigan bajando. Tradicionalmente los sistemas de almacenamiento de energía fueron necesarios para tener energía en forma segura en consumidores que podían o no estar conectados a red eléctrica, y ahí, por poner algunos, están los hospitales, los data centers, las telecomunicaciones, algunas industrias, las plantas de generación eléctricas, etc. Más recientemente, la necesidad de almacenar energía, además de estas necesidades que ya eran existentes, es para poder manejar el tema de las energías renovables. Las energías renovables tienen una disponibilidad cíclica y variable, y esto hace que haya que aprovechar a acumularlas cuando están disponibles para poder usarlas cuando no lo están. Básicamente se piensa en las renovables de origen solar, fotovoltaico, eólico, y surgiendo la mareomotriz. La disponibilidad de las energías renovables a través del horario, desde la medianoche de un día hasta la medianoche del otro, imaginando que la curva de consumo sea la celeste,
Bueno, la energía renovable de origen fotovoltaico en este caso está disponible en el día y tiene una posibilidad máxima de acumularse porque no se vierte a la red en cuanto hay más irradiación, y la forma correcta y más inteligente sería poder almacenarla para usarla cuando ya no está disponible y que hay un pico de demanda que es la hora de la noche. Y también hay una posibilidad de almacenar durante la baja demanda, que la energía es más barata, para poder usarlo en la de alta demanda, donde la energía es más cara. Seguimos uno más. Se habla mucho de la sustentabilidad, de la transición energética, etcétera, y qué tienen que ver con los sistemas de almacenamiento de energía. Bueno, básicamente repasemos que la transformación, la transición energética es transformar a todo el sector energético global, sustituyendo combustibles sólidos, perdón, fósiles, para lograr la neutralidad de carbono en el 2050. Neutralidad de carbono es que creamos tanto dióxido de carbono como el que logramos capturar, siendo que el balance es neutro o es cero. Esta transición energética implica que hay una muy fuerte adopción necesaria de las energías renovables, principalmente la fotovoltaica y la eólica, y ambas producen energía eléctrica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que como consecuencia de ello la electrificación se va mucho más alta en el futuro de lo que ha sido hasta ahora. Va a haber más cosas eléctricas porque la energía para poder hacerla funcionar provendrá de fuentes que generan electricidad, como estas dos mencionadas y las ya tradicionales. Bien, bueno, aquí un poco el último párrafo define prácticamente lo mismo. Los sistemas de almacenamiento de energía son los que van a predominar en el futuro. Perdón, energía eléctrica, claramente. Vamos a uno más. Bueno, ahora les vamos a contar un poquito en síntesis qué tecnología tiene esta empresa Pilontech, que es una empresa china de las pioneras en el tema de baterías de litio, a la cual nosotros tenemos el placer de representar, no exclusivamente, pero sí aquí en Argentina. Entonces, déjenme contarles un poquito qué hace esta empresa, en síntesis. Se dedica solamente a baterías LFP, no hace otros tipos de baterías, son litio ferrofosfato, las que están destinadas a ser las predominantes en los sistemas de acumulación de energía eléctrica estática. Se dedican exclusivamente a LFP, integran toda la cadena de valor de las baterías, o sea, desde materiales básicos que componen las baterías a todo el proceso que permite fabricarlas. Esto implica dominar la parte electroquímica, la parte de electrónica de potencia y la parte de integración de los sistemas de baterías en base a litio ferrofosfato. Es una experiencia, la empresa tiene una experiencia global de algunos años, muy fuerte, muy bien desarrollada, y tenía hasta hace 3 meses 2 gigawatt hora instalados en más de 120.000 usuarios alrededor del mundo. ¿Cuáles son las partes que tiene fuertes esta marca Pilontech? Bueno, tiene el desarrollo y la investigación de todo lo que es la fabricación y obtención de cátodos, los sistemas de gerenciamiento de las baterías, que son software básicamente, y módulos son los módulos que dentro de un rato José Luis les va a mostrar. La producción automática de celdas, que son ahora, vamos a ver un poquito el proceso muy brevemente de cómo
se parte una celda y se obtiene una batería. Y la posibilidad de integrar con los sistemas es todos estos sistemas bajo un mismo nombre y un mismo techo. La empresa básicamente revela sus ventas a partir del año 2013, donde eran muy tímidas, y ha tenido muy fuerte crecimiento hasta este gráfico que muestra lo que pasó hasta fin del año pasado. Siempre ha logrado duplicar las ventas del año anterior. Aquí un poco lo que comenté antes, cuál es el flujo de producción de una batería o un sistema de almacenamiento de energía. Se parte de la fabricación de la celda de litio ferrofosfato, mediante la cual se consigue armar un bloque. Ese bloque se dispone en cajas metálicas, dando origen a los módulos, que son estos que se señalan aquí, que tienen un aspecto más de rack de un server que de batería. Con estos módulos se constituyen sistemas a través del montaje en racks de baterías que los van permitiendo obtener módulos o racks, digamos así, de cada vez mayor potencia. Se denominan pack a cuando se unen varios de estos racks y va aumentando la potencia. Y en los casos de utilities, en los casos de redes de distribuidoras o empresas de transmisión de energía, se despachan directamente a través de containers de 20 o de 40 pies. Entonces hay una integración desde algo relativamente pequeño que es la celda hasta un container lleno de definitivamente celdas que van integrándose a través del camino de las flechitas que se ven acá. Una síntesis de las soluciones que ofrece esta marca están puestas aquí. Una primera región, aquí donde están mostradas las unidades, que se denominan baterías de baja tensión, y estas son baterías de baja tensión, refieren básicamente a que se conectan estos módulos en paralelo para obtener mayores potencias. Y hay otra región que son las de las baterías de alta tensión, que estas son las que permiten ser conectadas en serie para obtener cada vez mayor capacidad de almacenamiento. Estas que se conectan en serie, hay una diversidad de módulos. Cada módulo tiene entre 32 a 48 volts, no es que cada uno, ¿no? Digamos, hay módulos de 32, de más de 32 y de hasta 48. Estos se consiguen conectar en serie y las capacidades obtenibles van de 9.6 kWh a 3,3 MWh, por ejemplo en un container de 40 pies. Y este container de 40 pies tendrá tensiones de un principio, desde la primera batería hasta la última, de 1382 volts. O sea, sumando en serie módulos se llegan a alta tensión, que es lo que básicamente trata de demostrar un poquito este gráfico. Las de baja tensión, hay baterías de entre 12 a 24 volts, perdón. Básicamente el uso es todo lo que es backup. Módulos de 48 volts que van a dos servicios, uno que es el de telecomunicaciones, que es un demandador pionero de todas estas soluciones, y para todo lo que es, aquí pusieron home storage, que son básicamente lo que es almacenamiento de energía a nivel doméstico o residencial. Después, con diversas ejecuciones de racks, se va aumentando la potencia en familias que se llaman PowerCube X, PowerCube H y M, y las de mayor potencia son el pack que se muestra aquí, o directamente los containers, que son de 20 a 40 pies, y que son para básicamente el almacenamiento en grid. Aquí hablan de red, los otros son comercial industrial, y el otro aún aquí, el más pequeñito de alta tensión, se puede considerar para uso residencial.
Yo dejo aquí, va a continuar José Luis con la parte ya un poco más específica de baterías. Denme un instante que ahí. Ya con datos un poco más diferentes a los que venimos dando ahora. Y bueno, José Luis, ahí cuando quieras compartir tu pantalla. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Bien. ¿Están viendo mi pantalla? sí, Bueno, vamos entonces a comenzar con la presentación. Básicamente la presentación esta tiene que ver específicamente con las tecnologías que nosotros comercializamos en baterías en la marca Pylontech y inversores, los inversores híbridos que van con estas baterías de Goodwill. Voy a poner el puntero. Bueno, básicamente, como comentaba Jorge, existen las baterías de baja tensión, 24, 48 volt. Los modelos en 48 volt son el Phantom, el US2000, el US3000. Este es el Force One, que es un rack ya prearmado y ensamblado con módulos de 48 volt. Y no es una batería, sino que es el hub que se utiliza cuando nosotros necesitamos conectar varias pilas de baterías. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y esta es una batería UP 2500 en 24 volt. Los módulos de alta tensión, también como ya se mencionó, existen en 48 volt, 50 amperes, en 32 volt, 148 amperes hora. ¿Sí? Y son las soluciones para sistemas de alta capacidad de almacenamiento. Sobre todo son las baterías que se usan en los sistemas trifásicos. Bien, vamos entonces a ver un poquito de las curvas de estas baterías de litio de Pylon. Y antes vamos a pasar por algún tema de concepto, porque básicamente el C-rate, que es el parámetro que se usa acá en las curvas, es algo que quiero aclarar. Lo primero que vamos a decir es que normalmente en una batería de plomo ácido, la capacidad de almacenamiento medida en ampere hora, que multiplicada por la tensión de la batería nos va a dar los kilowatt hora de almacenamiento, tiene que venir relacionada con un parámetro C. Ese parámetro C indica la corriente de descarga que es mantenida en forma constante, la cual descargará completamente la batería. Por ejemplo, un parámetro C100 descargará la batería en 100 horas. Si yo tengo una especificación de una batería que me dice que tiene 900 ampere hora, C100, eso significa que durante 100 horas esa batería es capaz de suministrar 9 amperes en forma constante. O sea, 9 amperes por las 100 horas son los 100 ampere hora. Pero ¿qué pasa cuando esa batería yo le exijo una corriente de descarga mayor? O sea, la descargo en 10 horas. Esa condición de almacenamiento varía. Por eso es importante en las baterías de plomo ácido que el parámetro de capacidad de carga de la batería venga especificado con el parámetro C. ¿Sí? Esa misma batería de 900 ampere hora, si yo la descargo en
una condición C10 en 10 horas, la capacidad de almacenamiento pasa a 700 ampere-hora. O sea que esa misma batería en 10 horas, en lugar de proporcionarme 90 amperes durante esas 10 horas, me va a proporcionar solo 70. O sea, tiene una fuerte variación la capacidad de almacenamiento con la corriente de descarga. Por eso es importante entender que este parámetro C tiene que venir asociado a cualquier batería de plomo ácido en la cual nosotros querramos comparar la capacidad de una batería con otra. Si no, estaríamos comparando sin esta referencia. Hay un valor que es el valor C-rate, que está relacionado con el valor C100, que en general se usa más en las baterías de litio, y que es básicamente la recíproca de C, del parámetro C. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, C100 es equivalente a un C-rate de 0,01, que es un centésimo de la corriente con la que se descargaría la batería en una hora. ¿Correcto? C10 sería entonces equivalente a un C-rate de 0,1. Mientras que el parámetro C está en horas que dura la descarga, el parámetro C-rate está en corriente, el porcentaje de corriente respecto a la corriente de descarga en una hora. Y así, un C de 2 sería un C-rate de 0,5. El C1 es equivalente al C-rate de 1. Esto para entender, porque las curvas que vamos a ver ahora están, como lo especifica Pylon, con respecto al parámetro C-rate. Las condiciones en las cuales fueron hechos estos testeos es que todas las baterías de bajo voltaje van a ser las que están siendo analizadas en estas curvas. O sea, hay un ruido que se está metiendo. Alguien abrió un micrófono. No me puedes decir que te cansaste y que sacaste dos jarras de agua. Dale. Despacito, saca toda el agua de la pieza. Si pueden silenciar el micrófono, por favor. Las baterías de base, vamos a cubrir entonces las curvas para las baterías de bajo voltaje, las US2000, la Phantom y las US3000. Eso es las curvas que vamos a estar viendo. Si un parámetro no es considerado en la curva, por ejemplo, de temperatura, significa que esa temperatura estándar de 25 grados. Así lo mismo, si un parámetro no está dentro de la curva, significa un C-rate de 0,5 para la carga y descarga, y de C igual a 0,2 para lo que es la capacidad de fin de vida de la batería. Esto es como referencia para saber cómo se han comparado las distintas y tomado las distintas mediciones. EOL como parámetro de referencia se toma 70% respecto de la capacidad inicial de la batería. Y todos los factores involucrados en cada curva fueron testeados en las mismas condiciones. Por ejemplo, un C-rate versus la cantidad de ciclos y las condiciones de end of life y temperatura se mantuvieron constantes. Durante los test se ha tenido especial cuidado de mantener la temperatura, sobre todo en los test más críticos, en donde la corriente de carga y descarga es C-rate 1, y se ha mantenido acotado en 5 grados centígrados respecto de la corriente estándar de 25 grados, más o menos 5 grados. Los parámetros de corriente de determinación de carga fueron tomados como 0,02 y la tensión de carga
54 volt de corriente continua y la tensión de terminación de descarga 42 volt de corriente continua. Bueno, habiendo mostrado cómo son los parámetros, pasamos al siguiente slide, donde vemos básicamente lo que es la variación del voltaje de la batería en función de la capacidad remanente de la misma, con distintos parámetros de C. Una descarga C igual a 1 hasta una descarga con una corriente de la décima parte, C igual 0,1. ¿Sí? Lo que se puede apreciar acá es la pequeña variación en la capacidad de almacenamiento cuando yo varío la corriente de C1 a C igual a 0,1. Si esto fuera una batería de plomo ácido, esta curva sería prácticamente así, ¿sí? Y llegaría a un valor de 60-70, ¿sí? Caería mucho la capacidad de almacenamiento cuando yo aumento la corriente a un valor de C igual a 1. Pero como vemos acá, en el caso de las baterías de litio, la variación en función de la corriente de carga y descarga no es tan grande. ¿Qué pasa respecto de la temperatura? Nosotros, en función de la temperatura, 25 grados es la temperatura normal de trabajo de la batería. Si la temperatura crece hasta 50 grados, prácticamente no hay variación, y yo tengo la posibilidad de llegar a 100% de la capacidad de la batería, pero en la medida que va disminuyendo la temperatura, la capacidad de almacenamiento va disminuyendo a un poco más del 90% para 0 grados y un poco más del 80% para menos 10 grados centígrados. ¿Qué pasa con los ciclos de vida de la batería versus la profundidad de descarga? En la medida que yo una batería de este tipo la descargo completamente, le disminuyo la vida útil, ¿sí? La cantidad de ciclos de vida. Normalmente se trabaja con una profundidad de descarga del 90%, ¿sí? Y estas son, parametrizando estas curvas con el valor de C, o C rate, nuevamente, de 1 a 0,5, que es la mayor, o sea, duplicando la corriente de descarga, vemos cómo a medida que, primero, yo disminuyo la profundidad de descarga, aumenta la cantidad de ciclos, y en la medida que disminuyo también la corriente de descarga, aumenta la cantidad de ciclos de vida útil de la batería. El end of life de la batería, como dije anteriormente, normalmente se define en el 70%. O sea, cuando la capacidad de almacenamiento de la batería disminuyó al 70% de su capacidad de almacenamiento inicial, podemos decir que llegó el fin de la vida útil de la batería. Obviamente, yo podría estirar la vida útil de la batería diciendo, bueno, voy a mantenerla aunque la capacidad de almacenamiento de la batería sea del 60%, inclusive del 50%. Y en ese caso estiraría la vida útil teniendo mayor cantidad de ciclos de carga-descarga. Pero en general se toma el valor de 70% como el valor de referencia para determinar el fin de la vida útil de la batería. Y nuevamente, entonces, tenemos estas tres curvas parametrizadas en función de el 50%, 60% y 70%, y la cantidad de la profundidad de descarga de la batería. Lo mismo se puede ver en este gráfico.
para una profundidad de descarga del 90%, a temperatura estándar de 25 grados centígrados, con un ciclo de carga por día, carga-descarga por día, diario, la duración de la batería en términos de años, si yo digo que va a ser al final de la vida útil el 70%, eso me va a dar básicamente unos 9 años descargando la batería todos los días. ¿Qué pasa respecto de la temperatura? Como dijimos, la temperatura estándar, donde la batería tiene el óptimo rendimiento, es 25 grados, y a medida que disminuye la temperatura o aumenta la temperatura, estamos disminuyendo la cantidad de el ciclo de vida de la batería, el número de ciclos de vida de la batería, casi en forma simétrica. Esta es una curva que muestra con una carga 1C, C-rate, o sea, en una hora, estoy cargando la batería desde 0 a 100%, estas son las horas, ¿sí? Hay una, si se fijan, es una hora el lapso de carga, y lo estoy cargando con, obviamente, esta es una batería de 50 ampere-hora, como vimos, o sea que lo estamos cargando con 50 amperes constante, y esta es como la curva de tensión, como va a ir creciendo hasta tener la batería completamente cargada. Y esta es la recíproca, donde yo la estoy descargando con una descarga 1C, o sea, en una hora completamente. La corriente de descarga es negativa en este caso, de 50 amperes, y esta es la tensión como va variando, desde plena carga a la descarga completa. Vamos a ver un poquito de una comparativa técnica y económica. Acá estoy básicamente teniendo diferentes tipos de tecnologías de baterías, ¿sí? Y distintos parámetros técnicos para comparar. En este caso, lo que me estoy focalizando es en la energía específica. ¿Qué es la energía específica? La cantidad de watt-hora, o sea, energía almacenada por kilogramo de peso de la batería. Fíjense, para una batería de plomo ácido, estoy en 35 watt-hora por kilogramo, mientras que en una batería de ion litio estoy en 150. ¿Ok? Y en una batería de litio disulfuro de hierro en 180. Respecto a las baterías de litio ferrofosfato de Pylon, este valor en la US 2000 es de 100 watt-hora por kilogramo y la US 3000 110 watt-hora por kilogramo. Pero acá no se puede comparar directamente este número con este. Yo lo puse nada más para que lo tengan ustedes de referencia, porque estos son los números teóricos de lo que son las celdas de cada una de estas tecnologías. Y acá, en cambio, yo estoy considerando la celda, la tecnología de la celda de litio y hierro fosfato, más el peso de la carcasa de la batería, que en realidad, en definitiva, es el parámetro que me interesa, porque yo no, cuando voy a analizar el peso, lo tengo que analizar en el formato como la batería viene presentada. Y fíjense ustedes que para la misma tecnología de litio hierro fosfato, esta batería tiene una energía específica mayor que esta. Eso nos está indicando justamente la influencia de la carcasa, el peso de la carcasa en este parámetro, ¿sí? Porque ambas dos deberían ser iguales, ya que las dos tienen el mismo tipo de celdas, ¿sí? En su interior. Nada más que una, al tener mayor capacidad en términos de watt-hora, el peso de su carcasa
de su carcasa influye menos y por eso da una energía específica mayor. En una comparativa económica que siempre se quiere hacer de las baterías de litio respecto de las baterías de plomo ácido, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo un banco de baterías de plomo ácido de 7200 Wh de energía almacenada y lo mismo para las baterías de litio, sabemos que ese banco en plomo ácido tiene una profundidad de descarga de un 50%, mientras que la de litio tiene del 90%. Quiere decir que la capacidad útil en watt-hora de ese banco es de 3600, mientras que la batería de litio es de 6480. Sabemos que el número de ciclos de vida de ese banco es de 2500 ciclos, mientras que en estas condiciones la batería de litio va a tener 7000 ciclos. Y finalmente tenemos el precio. Este banco está rondando los $2.500 y este $4.500. Al final, cuando yo hago la cantidad de el costo por kilowatt hora, ¿sí? En las baterías de plomo ácido es $0,28 por kilowatt hora que sale del precio dividido la capacidad útil multiplicada por el número de ciclos, y en las baterías de litio es de 0,10, o sea, es de una tercera parte. ¿Sí? Si bien yo tengo que hacer una inversión inicial mucho más fuerte para la batería de litio, el precio por kilowatt hora que yo termino pagando es de la tercera parte. Ahora vamos a ver un poquito el tema de compatibilidad con los inversores de estas baterías de Pylon. Y la lista es una lista bastante extensa, ¿sí? Estas son para las baterías de 48 volt, o sea, las US2000, 3000, Phantom, Niforce L1 y L2. Y estos son la marca de inversores y el modelo de inversor con que ha sido homologada la batería, siempre con el protocolo CAN-bus para interconectar el BMS de la batería con el inversor. Y la lista, bueno, quería hacer una referencia acá. Acá tenemos, para el caso de Goodwick, que son los inversores que nosotros comercializamos, tenemos que esta batería es compatible con el ES y el EM, que son los inversores híbridos de Goodwick monofásicos, y con el modelo BP y SBP, que ya vamos a ver más adelante para qué se usan. Y la lista sigue con distintos tipos de marcas y modelos de inversores que ya han sido homologados. Y esto es para las baterías de alto voltaje, los distintos módulos de 100 a 1000 volt, y esta es la compatibilidad con diferentes marcas y modelos de inversores. En el caso de Goodwick, en especial, esto es compatible con la serie ET, que son los inversores trifásicos híbridos de Goodwick, y con la serie EH, y acá es un punto interesante a nombrar, que este es un inversor monofásico trabajando con baterías de alto voltaje. Vamos a ver un poquito de la descripción de los módulos. Este es el formato del módulo US2000 con los distintos indicadores, los bornes, doble borne positivo y negativo para cuando aumenta la corriente, el cable de conexión con los diferentes módulos en RS485 y el puerto de conexión del CAN-bus hacia el inversor, una serie de contactos secos, el botón de power, el
el botón de arranque, unos dip switch que ya vamos a ver son para setear las direcciones en el banco, y una serie de LED indicadores del estado de funcionamiento, que es el run, del estado de alarma y del estado de carga. Y esta es la forma que tendría un banco de baterías compuesto de módulos US2000. Cada una de estas pilas puede tener hasta 8 baterías. ¿Sí? Si yo necesito más capacidad de almacenamiento que la que me proveen 8 baterías, tengo que poner una segunda pila también en paralelo. Recuerden, todo esto es bajo voltaje, todos los módulos, todo está conectado en paralelo. Tengo que poner una segunda pila, y así puedo poner hasta 5 pilas de 8 módulos, dando una capacidad máxima de 96 kWh de almacenamiento en este tipo de baterías. Ahora bien, lo que pasa cuando yo tengo una sola pila, la primera batería de la pila es la batería máster, las otras son esclavas de esa máster, y si yo tengo un solo banco de batería, esa batería tiene la dirección 0, ¿sí? No tengo que tocar para nada de los dip switch, ya lo vamos a ver. Pero, si yo tengo que ir agregando pilas de batería, yo tengo que cambiar la dirección de la batería máster. En ese caso, este primer banco va a tener la dirección 1, este va a tener la dirección 2, este va a tener la dirección 3, 4 y 5. ¿Sí? Se ve acá en función del binario. Y se setea a través de los dip switch del módulo, de estos que están acá. Todas estas baterías, las esclavas se conectan con la máster en un cable RS485, y luego con un cable RS485 la máster se conecta con el inversor, o en el caso de haber muchas pilas como es esta, con este hub que va a ser el que agrupe la conexión de todas las pilas, y a su vez va a mandar la conexión hacia el inversor. Bueno, acá se ve un poquito más grande cada uno de los controles que yo les estaba indicando. Nos vamos a detener, por ejemplo, en el dip switch, donde, como les mencionaba, el primer switch de este dip switch indica la velocidad con que se comunica el protocolo con el inversor, ¿sí? 9600, si lo pongo en 1, y, perdón, 115.200 en 1, 9600 si lo dejo en 0. Y los otros 3 switches son para setear justamente lo que habíamos estado viendo, que eran las direcciones de la máster en cada una de las pilas de los bancos. Así se setea, o sea, si yo tengo una sola pila, ese dip switch queda totalmente en 0, indicando que hay una sola pila, pero si yo tengo varias pilas, la primera pila lleva la dirección 1, la segunda la dirección 2, y así sucesivamente. Esto es interesante. Una de las cosas más interesantes para conocer es el LED de estatus, que es el run que nos va a indicar si la batería está en idle, o está cargando cuando el LED está encendido, o está descargando. Cuando está en idle, flashea con una cierta cadencia. Cuando está descargando, con otra cadencia, que es la que se muestra acá abajo, ¿no?
y cuando está cargando se mantiene encendido siempre. Entonces, ¿cómo armamos el banco de baterías de bajo voltaje? Básicamente van montadas en un rack, que puede ser ese rack que provee Pylon o puede ser un rack estándar de 19 pulgadas. Acá se ve el cable de conexión que va enhebrando en RS485 todas las baterías desde la máster hasta la esclava. Entra por un puerto, va al de abajo, sale por el de arriba y así sucesivamente conectando todas las baterías del banco. La conexión de tierra en cada uno de los módulos. La conexión desde la máster que sale hacia el inversor por el otro puerto que es el puerto CAN. Y luego, en función de que sea un banco hasta 120 amperes, se usa una sola conexión con el inversor, o si es hasta 240 amperes, se utilizan dos cables, y la forma de conectarlo es como se muestra en el gráfico. Desde el último módulo sale un cable hacia el inversor, y desde el primero sale el otro, y los otros son los cables que los están poniendo cada uno de ellos en paralelo. Lo mismo para el borne negativo de la batería. Este es un agrupamiento de 4 baterías sin rack, directamente armado con los brackets, y hasta 4 baterías se pueden montar de esta manera. Si son 2 baterías también se pueden poner en forma vertical, como se muestra acá. Las funciones de monitoreo del BMS o Battery Management System son las siguientes. Tiene protecciones y alarmas de finalización de carga y descarga, sobre tensión de carga. Este es un parámetro, una protección muy importante, sobre todo para las baterías de litio. Sobre corriente de carga y descarga, temperatura alta o baja, cortocircuito, inversión de polaridad de los cables. Y después una serie de parámetros de monitoreo y gestión, como es el balanceo de las celdas, control de carga inteligente, corriente límite de carga, cálculo de la capacidad residual del banco, administración de monitoreo, registro de operación. Vamos a ver alguna especificación técnica de estas baterías, muy rápidamente. Esta es la US2000, la Phantom, que tiene idénticas características técnicas que la US2000, lo que cambia es la carcasa, básicamente una poco más vistosa, y la batería US3000, que sí tiene un mayor corriente pasa de 50 a 74 ampere hora, con lo cual aumenta la capacidad de almacenamiento en un 50% respecto de la US2000. Los módulos Force L1 son módulos de 48 volt, básicamente son idénticos en especificaciones técnicas cada módulo que la US2000, ¿sí? Y ya vienen en diferentes gabinetes para una diferente cantidad de baterías apiladas. Los módulos L2 vienen con el módulo de más corriente y también vienen con una cierta cantidad de baterías apiladas. Estas son ya las baterías de alta tensión. Empezamos con los módulos PowerCube X, que utilizan un módulo de 48 volt 50 ampere hora y conectan, en este caso ya en serie, hasta 7 piezas para llegar a una tensión máxima de 336 volt. Si yo necesito más energía que eso, tengo que ir a un módulo PowerCube H1 o H2. H1 utiliza los módulos de 48 volt 50 ampere
y H2 utiliza los módulos de 48 volts, 74 amperes. En un caso, en esta pila, yo puedo poner hasta 15 piezas, llegando a una tensión de 720 volts, y en este caso hasta 12 piezas para llegar a una tensión de 576 volts. ¿Sí? Pero este tiene más corriente. Y acá ya empezamos a hablar de módulos un poquito más grandes, que son los M1, que como se pueden poner 23 piezas en serie, llegamos a una tensión de 736 volts, pero con una corriente de 148 amperes hora de capacidad, con lo cual ya estamos hablando de una capacidad de almacenamiento bien interesante, y esto es ya lo más grande, que son los módulos M2, con el mismo tipo de módulo en 34 volts y 148 amperes, uno hasta 19 piezas se puede stackear, llegando a 729 volts, pero el otro hasta 29 piezas con una tensión de 1113 volts y 148 amperes hora. Para la puesta en funcionamiento con el inversor tenemos que ver algunas condiciones muy sencillas, que es, la primera es la verificación del cable, del pinout del cable que conecta con el inversor. Este es el pinout del cable RS485 que conecta del lado de la batería. Los pines 4 y 5 son los pines CAN, High y Low, de tensión alta y baja, y la tierra está en el pin 2, y este es el del lado del inversor, o sea, coinciden los pins obviamente, 4 y 5, pero la tierra está en el pin 8. Quiere decir que si nosotros no utilizamos un cable especial, no vamos a tener la continuidad de tierra desde el banco de baterías hasta el inversor, lo cual, si bien va a funcionar, vamos a tener un poquito más debilidad respecto de la aislación del cable con las interferencias. Y si no, hay que hacer un cable del 2 al 8, con el pinout del 2 al 8, para darle la continuidad a la tierra. En la puesta en funcionamiento, entonces, hay que verificar el tema del direccionamiento a través de los dip switch del banco. Nuevamente repito, si es un único banco, esto queda todo en 0, ¿sí? Y las baterías, en la batería máster y las baterías esclavas se auto configuran en la dirección, no hay que tocar nada, y esto únicamente después se tocaría si hay más de una pila. Lo que tengo que asegurarme es no equivocar la polaridad al conectarlo con el inversor. Y el puerto CAN, ¿sí? Este es el puerto estos son los puertos que conectan la master y cada una de las esclavas entre sí en el Daisy Chain de RS485. Y este finalmente es la salida del cable CAN que va a conectar con el inversor. Cada módulo tiene el BMS integrado dentro del chasis, o sea que este puerto conecta el BMS de la batería con el inversor. Y la verificación de la puesta en funcionamiento se hace a través del PV Master. El PV Master es un software provisto por Goodway, ¿sí? Que es el fabricante que nosotros trabajamos de inversores, donde en ese software nosotros le seleccionamos el modelo de batería que vamos a conectar, ¿sí? Y después, finalmente, debemos verificar que la conexión del BMS status de OK. En ese caso ya está dialogando el inversor con el BMS del banco de baterías.
La protección de corriente continua para el banco de baterías conviene poner una llave termomagnética, térmica para manejar el tema de la sobrecarga, y magnética para manejar un eventual cortocircuito. Esta es una curva de una llave de ese tipo. Y el cálculo o dimensionamiento de la llave debería estar de acuerdo a lo siguiente. Si la potencia del inversor es mayor que la del banco de la batería, lo que limita es las baterías. Entonces, la corriente nominal del interruptor debería ser igual a la corriente pico de cada módulo. La corriente pico de cada módulo es de 100 amperes, o sea, es el doble de la corriente de descarga en una hora. Sería un seed rate 2, ¿sí? 100 amperes. Esta corriente la batería la soporta durante 15 segundos. Esta corriente pico, multiplicada por el número de módulos y multiplicada por un factor de 1.2, me da la corriente nominal de dimensionamiento de ese interruptor. Y si la potencia del banco de baterías es mayor que la del inversor, lo que está limitando es el inversor, entonces la corriente nominal del interruptor tiene que ser igual a la corriente pico del inversor multiplicada por 2. Vamos a ver un poquito de los sistemas a los cuales se conectan estas baterías, sistemas de inversores híbridos de la marca Goodway que nosotros representamos. Y empezamos por este concepto que es, si esta es la curva de demanda de energía y esta es la curva de producción, nosotros vamos a tener un exceso de energía de lo que es el sistema fotovoltaico que deberíamos poder almacenar en el banco de baterías para después aumentar nuestro autoconsumo. Y acá tenemos 3 diferentes posibilidades de trabajar. Los modos de operación que tiene Goodway y que se configuran nuevamente a través del sistema del software PV Master, la aplicación de Goodway, son 3 en general. El modo normal, general de operación es: yo defino una profundidad de descarga de la batería para que esa energía sea utilizada para el autoconsumo. Todo el tiempo el banco de baterías se va a descargar hasta cierta profundidad, que está definida en ese parámetro. Por ejemplo, hasta el 60%, yo digo, se va a descargar hasta el 60% para el autoconsumo. Y del 60 al 90% restante lo dejo reservado para el caso que haya una falla de energía. En ese caso se cae la red y el sistema conmuta automáticamente en 10 milisegundos al sistema, a la salida de backup y alimentando las cargas críticas, ¿sí? Ese es el modo general o normal de funcionamiento del inversor. En el modo backup, yo defino que toda la energía del banco de baterías esté reservada para el caso de una posible falla de la red, ¿sí? Es el caso donde yo tengo que priorizar no el autoconsumo, sino el respaldo de energía, y los cortes pueden ser prolongados. Y después hay un modo económico, que significa que yo defino los tiempos, las franjas horarias, donde la batería se va a descargar, y lo voy a definir en función de la tarifa eléctrica en las horas pico. Por ejemplo, para que en las horas pico disminuir la demanda de energía que yo estoy tomando de la red y tomar la energía del banco de baterías, como una forma de bajar la tarifa eléctrica.
Bueno, estos son algunos esquemas de lo que es los sistemas híbridos. En monofásico yo tengo la serie de inversores ES. Este es el esquema típico de un sistema híbrido, donde tengo campo fotovoltaico, las baterías, las dos salidas del inversor, la que conecta a la red y a la carga, y la que conecta a la carga de backup. Y lo mismo para el sistema trifásico, es el mismo esquema, porque esto es un unifilar, y el inversor en este caso es un inversor de la serie ET. Yo puedo hacer un sistema trifásico con 3 inversores híbridos monofásicos, como muestra el esquema, ¿sí? Y en ese caso estaría teniendo un sistema híbrido trifásico trabajando con inversores monofásicos y con baterías de bajo voltaje. En el caso de un sistema trifásico, yo puedo conectar varios inversores en paralelo, de forma de que todos sumen energía para alimentar la carga, ¿sí? Y crecer de esta manera de forma modular. Necesito una caja que se llama SEC1000, que conecta con cada una de las CPUs de todos los inversores y que va a estar controlando todo lo que es el tema de inyección o no a la red, o porcentaje de lo que yo quiera inyectar a la red. En el caso de estos sistemas trifásicos en paralelo, cuando se abre la conexión a la red por una falla de la red, esta conexión se abre y yo quedo alimentando la carga, pero ya sin referencia de la red, porque la red se cayó y aparte el inversor cortó por su sistema anti-sliding, con lo cual cada uno de los inversores no tiene referencia de red, cada uno trabaja en forma independiente con su banco de batería y con su carga de backup que está alimentando. O sea, lo que hoy todavía no está disponible es que los 3 inversores puedan alimentar en paralelo una única carga, ¿sí? Cada uno va a alimentar su carga de backup. O sea, hay que hacer que lo que es la carga de backup, ponerla sobre diferentes circuitos para que sea alimentada por cada uno de los inversores. Esto es, bueno, repite un poco lo que ya hablamos, la modalidad de configuración con la aplicación, de la posibilidad de reservar una parte de la energía para el autoconsumo y la otra para el caso de que se vaya la red, o la posibilidad de dejar todo reservado para el caso de que se vaya la red y yo tenga que disponer de toda esa energía para alimentar el backup. Y la última condición que ya hablamos también, que es, según la franja horaria, definir cuándo la batería va a aportar energía a la carga. Si yo tengo un sistema on-grid de inversor ya instalado, y posteriormente el cliente decide que quiere un sistema con almacenamiento y que aparte le dé energía de respaldo, una carga crítica, yo tengo la posibilidad de conectarlos de esta forma, en paralelo, aumentando también la capacidad del sistema, y de esta forma también estoy protegiendo mi inversión. ¿Sí? O sea, no necesito cambiar este inversor seguirá funcionando, y agrego un segundo inversor híbrido que trabajará con el primero. Este es lo que se conoce como la serie SBP, o sistema retrofit. Es el mismo inversor híbrido, el cual no tiene una entrada para lo que es los paneles solares, no tiene entrada MPPT. O sea, este sistema SBP trabaja desde la red, cargando la batería, y
luego descargando para alimentar la carga, en el caso que se vaya la red. Este sistema SBP se puede utilizar como una solución que se llama solución acoplada en alterna. Si yo tengo, como antes, un inversor on-grid, sin baterías, simplemente con agregarle un inversor SBP que no va a tener una entrada para paneles solares. Bueno, los paneles ya van a estar conectados a este sistema, como solución acoplada en alterna, va a proveer la posibilidad justamente de cargar las baterías desde la red y desde la energía que me suministra el inversor fotovoltaico, cargar las baterías y poder utilizar esa energía durante la noche o durante, en el caso de que haya una falla. Yo puedo hacer esa solución para un sistema trifásico, pero la solución acoplada en alterna la hago monofásica. No, normalmente en una industria yo tengo una entrada trifásica que tiene que ver con algún funcionamiento de alguna bomba trifásica o el montacargas o determinados motores eléctricos de potencia que necesiten ese tipo de energía, con lo cual la cometida es trifásica. Yo uso un inversor trifásico on-grid, pero al momento de tener que alimentar una carga de backup, en general lo que es la parte del sistema de cómputo y demás, que es lo que se quiere salvar en el caso de corte de energía, que siga funcionando, algunas luces luminarias que tienen que quedar encendidas. Yo puedo hacer eso con un inversor monofásico directamente colgado para alimentar, porque esas cargas van a ser monofásicas, entonces no necesito que este inversor sea trifásico y por lo tanto tampoco necesito que estas baterías sean de alto voltaje. Una batería de bajo voltaje y conectado a la fase y sobre donde van a estar trabajando las cargas críticas. Esta es una solución off-grid, ¿sí? Es el mismo inversor ES híbrido, al cual no utilizo, digamos, la salida conectada a la red. Y, bueno, básicamente este inversor va a cargar la batería con el campo fotovoltaico, con la energía del campo fotovoltaico, y en horas de la noche va a suministrar esa energía a la carga, desde las baterías. Le puedo agregar un generador para aumentar, en el caso de que haya mayor demanda de potencia puntual, con un tablero de transferencia automática. Y lo mismo lo puedo hacer con la serie ET para, en el caso de inversores trifásicos. Bueno, acá termina mi presentación y nada, quedamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacernos. Bien. José, quién sabe, ¿pudieras dejar de compartir la pantalla? Claro. Ok, gracias. Si me deja llegar el... Esperá. Ya va. Ok, gracias. Bueno, ahí no estamos viendo, hay algunas cuantas personas ahí conectadas. Bueno, estamos disponibles para las preguntas, consultas que se les puedan ocurrir, si es que tienen alguna. Bueno, parece que no hay consultas. Una preguntita. Sí, Héctor. He estado viendo todo el resumen, muy interesante. Veo que esta batería de litio están afectadas tanto con el frío como el calor, como la alta temperatura como la baja. En la parte de plomo ácido, lo que más afecta a plomo ácido, a la batería común, digo, plomo ácido sí, lo que más afecta es la temperatura.
la alta temperatura y menos la baja temperatura, puede ser, si bien los electrones están medio perezosos, pero no le afecta tanto la baja temperatura. Pero estas baterías son afectadas por la alta y la baja temperatura. Hola, ¿me escuchás? En general, estas baterías de litio son muy afectadas por la baja temperatura. La alta temperatura, como mostré yo en alguno de los gráficos, hasta 50 grados centígrados, esta batería tiene el mismo comportamiento que hasta 25 grados centígrados. Más arriba de eso ya tampoco es recomendable. Pero hasta 50 grados centígrados no hay diferencia. Perfecto, muchas gracias. Ok. Nada. ¿Alguien más de los presentes ahí con alguna consulta, pregunta, observación? No. Bueno, a ver si hay alguien que está preguntando en el chat, me parece. A ver, vamos a ver. Bueno, acá está Fernando Gorosito, pregunta, no lo vemos a Fernando, pero debe andar por ahí. ¿Qué eficiencia pierde con mayor temperatura? Bueno, ahí José acabas de decir algo, pero... Si quieren les comparto de nuevo el gráfico y lo Bueno, ven. claro, es lo más fácil. Así lo pueden ver. Déjenme que lo comparta la pantalla nuevamente. A ver, un minuto por favor, tengo que poner esto. Y ahora compartir. Compartir. ¿Están viendo una pantalla con unas curvas? Sí. Bueno, esto es en función de la temperatura, como les decía. Para mayores temperaturas, 25 es lo normal, es lo estándar, ¿sí? Hasta 50 grados centígrados las curvas son iguales, básicamente. Y cuando disminuye la temperatura sí se ve afectada, sobre todo la capacidad de almacenamiento. Casi del 100% que tenés acá, tenés un 85%, ¿sí? O sea, perdés un 15% de capacidad de almacenamiento. No sé si eso les contesta la duda. Sí, bueno, ahí Fernando Gorosito es quien la preguntó y él le dice que preguntaba porque más cerca del Ecuador, mayor temperatura ambiente. Sí, sí, evidentemente tienen mejor resistencia que las otras tecnologías un poco más antiguas para temperaturas medias más altas, claro. Bien, bueno, José, quién sabe, podés, si no hay más, sacar no compartir la pantalla, a ver si vemos si alguien quiere decir algo. Ya está. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas y José no hay nada más de tu lado, les dejamos continuar en la jornada, les agradecemos el tiempo y ahí José mostró nuestros contactos, pueden en cuando quieran hacer contacto, hacer preguntas, lo que sea, y conocer un poco más de estas baterías que son una tendencia ya que no vuelve atrás, ¿no? Independientemente de que en el país no estemos hoy en la mayor onda, digamos, lamentablemente en todo lo que es energías renovables estamos un poco atrasados y este año atrasó más, pero bueno, en algún momento la rueda empezará a girar y estos temas serán un poco como de todos los días. Si no hay más, entonces, señores, les agradecemos mucho la presencia, el aguante y los dejamos hasta cualquier momento. Perfecto, muchas gracias a ambos, gracias a todos. Chao, chao, Chao. hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.